acción de la justicia del probable responsable, obviamente con la intervención del órgano jurisdiccional. Sí. Estamos completamente de acuerdo en el sentido de eliminar cualquier tema que implique la violación de los derechos humanos de las personas, que implique una violación, una transgresión a su libertad de tránsito y obviamente al atentado contra su derecho y calidad de vida de los sujetos. Pero Miguel Ángel, ¿no es suficiente el tiempo que tiene la policía y el Ministerio Público para aglutinar todas las pruebas necesarias y demostrar que alguien es el responsable o el presunto culpable de un delito? Son lo que establece la Constitución y son 48 horas con una posible ampliación y obviamente esa es la parte que estamos verificando, cuál es y en qué términos se está dando la figura del arraigo para efecto de hacer las modificaciones correspondientes. Claro. Pero de una vez lo comento y lo señalo aquí al aire. En el caso de Aguascalientes, al nivel de la Procuraduría, desde el Congreso hemos estado muy vigilantes que cada una de las acciones de Procuración de Justicia obviamente encuentre el sustento de la aprobación del juzgador para el otorgamiento del arraigo y que estos se realicen en una amplia protección de los derechos humanos. Y obviamente el arraigo domiciliario como tal, sí estamos en contra y haremos el trabajo de análisis y la iniciativa y el dictamen correspondiente para omitirlo. Pero como un esquema, la figura de arraigo en su connotación original sí es un instrumento válido para la Procuración de Justicia, que a veces en un término de 48 horas es muy difícil que se llegue de todos los elementos. Pero es porque si estamos buscando un delincuente, la responsabilidad. Si se está buscando un delincuente es porque debe tener elementos, como ¿no? esa posibilidad para que una persona no se sustraiga de la acción de la justicia, pero que pueda andar en cualquier parte dentro del territorio del Estado. Bueno, pues Miguel Ángel, de verdad no sabes cuánto agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Víctor. Un abrazo. Igualmente, gracias. Miguel Ángel Juárez Frías, que es presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Aguascalientes. Vamos un poco más de información. Nos vamos a Guanajuato, donde la construcción del nuevo edificio del Congreso Local de Guanajuato costará 600 millones de pesos, calculó Jorge Ignacio Luna Becerra, director de administración de la legislatura, aunque aclaró que esta no es una cifra definida ni definitiva. De esta cantidad, la estructura metálica para la construcción del Salón del Pleno del Congreso, es decir, donde sesionan los 36 diputados, costará 80 millones de pesos. El lunes pasado se hizo la licitación pública y muchos guanajuatenses consideran un despilfarro de los legisladores crear una sede cuando tiene otra donde sesionan cotidianamente. Esta es la información en Guanajuato. Bueno, sí, es otra sede donde sesionan precisamente los legisladores. Bueno, pues vamos ahora hasta el estado de Chiapas, en donde sí se está corrigiendo el asunto de los arraigos domiciliarios. El presidente del Congreso del estado de Chiapas, Zoe Robledo, se encuentra con nosotros en la vía telefónica. Zoe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Víctor. Un gusto saludarlos y saludar a su auditorio. Igualmente. Pues platícanos, ¿por qué ustedes sí ya rompieron con esto de que primero pues fusilamos y después averiguamos? En lugar de que fuera al revés, ¿no? Por supuesto, en este caso, esta idea que a nosotros nos inspiró, que es investigar para detener y no detener para investigar. Permíteme, Víctor, ampliarte un poco. Esta erradicación del arraigo a nivel constitucional, nosotros lo hicimos en nuestra Constitución, en el artículo 4, en el que se prohíbe arraigar a cualquier ciudadano en Chiapas para delitos del fuero común. Se inscribe en una atención a nuestro deber con la justicia y en la construcción de una red de protección de derechos humanos que me parece que es la más importante de nuestra historia aquí en Chiapas. No solamente es esta acción, también tenemos disposiciones constitucionales contra la discriminación, políticas públicas de protección al migrante, legislación contra la trata de personas, en fin, se inscribe en un amplio andamiaje legislativo de protección que está en nuestra Constitución siglo XXI. Y ahora llegamos a este punto del fin del arraigo. ¿Por qué lo decidimos erradicar? Bueno, fue una iniciativa del gobernador Sabines, una iniciativa que se votó en el Congreso, que fue a los municipios y también fue aprobada. Quiero señalar que la votación
para modificar este artículo 4 de la Constitución se dio por unanimidad, es decir, las 7 expresiones, las 7 fuerzas políticas que conviven en el Poder Legislativo de Chiapas votaron de forma unánime, y lo hicieron así porque creo que era ya muy claro y muy obvio que el tiempo había convertido al arraigo, a esta práctica de detener primero y luego investigar, en una figura que violentaba los derechos humanos, claro, que de alguna forma también generaba incentivos para la intimidación, incentivos incluso, y hay que decirlo muy claro, para la tortura. Ahora nosotros hicimos también oídos e hicimos eco a muchas de las posiciones que organismos internacionales nos estaban haciendo a todo el sistema judicial mexicano, que calificaban al arraigo como una práctica arbitraria. Claro, ese es el asunto, ¿no? Porque en un país civilizado, primero se te demuestra que alguien es inocente, y aquí en este país todo el mundo es culpable hasta que no demuestre que es inocente, que es algo totalmente aberrante, ¿no crees? Así es, sin duda, porque vamos, en una situación como la que vivimos en Chiapas, de normalidad democrática, la figura del arraigo pues trastocaba estas reglas del proceso penal, principalmente porque violaba los derechos humanos. Como te decía, creaba estos incentivos, pero además de eso, empezaba a inhibir en nuestro estado el desarrollo de capacidades de investigación del Ministerio Público, porque compensaba una deficiente averiguación, es decir, se procuraba que durante la detención de una persona presunta culpable, claro, pues se tuviera tiempo ahí para construir averiguaciones que en muchos casos eran improcedentes. O inventadas incluso. O inventadas directamente, claro. Déjame darte un ejemplo. Sí. El día que se promulgó la reforma constitucional para prohibir el arraigo, hubo un evento muy simbólico encabezado por el gobernador del estado y en el que acudimos los 3 poderes también, para cerrar la finca Pitiquitos. Claro. Este era el centro de arraigo más importante de aquí del estado, en los rumbos de Chiapa de Corzo. Sí. Y ahí el gobernador Sabines dio un dato que me parece alarmante y que es una de las razones por las que cerramos, por la que se eliminó esta aberrante figura. Así es. En Pitiquitos estuvieron cerca de 1.500 personas arraigadas. Oye, de esas 1.500 personas, solo el 12% se encontró culpable en un proceso penal posterior. Ahí está la clave de todo, ¿no crees, Zoe? Ahí está la clave. Oye, pues ya nos vamos, porque ya sabes que la computadora aquí es tajante, y te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, y reiteramos el saludo de Chiapas, desde donde estamos respetando los derechos humanos y generando iniciativas que esperamos hagan eco en otros lugares del país. Así debe ser. Soy Robledo, muchísimas gracias, quien es el presidente del Congreso del Estado de Chiapas. Y ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, y ya saben, todas las regiones del país forman parte de la República. Los espero la próxima semana en Estado por Estado. Estado por Estado, el pulso del país. Víctor Sánchez Baños nos ofrece un análisis de la realidad política, la riqueza cultural, la grandeza de los mexicanos. Estado por Estado, el pulso del país. México, sí, ¿cómo no? Que desde luego le reconoció al presidente Calderón el tema de la lucha contra el narcotráfico, y pues ya sabes que los mexicanos, comadrita, nos pintamos solos cuando vienen nuestros invitados. No más tantito. Y entonces, humildemente, que nuestro público debe de